Saludos para todos. Quien le dirige la palabra es el licenciado Wilton Andrés Pérez de los Santos. Yo soy contador público, abogado de la República Dominicana, consultor tributario certificado y docente universitario. Hoy, en esta entrega de nuestras cápsulas financieras e impositivas, nos honra presidir las operaciones que se derivan de las retenciones del impuesto sobre la renta sobre los asalariados, la confección de una nómina simple, con ella el formato IR4, el archivo de autodeterminación de la TCS, que es donde remitimos las informaciones de nuestra nómina a la Tesorería de la Seguridad Social, y por consiguiente el IR3, que es la declaración jurada sobre las retenciones efectuadas a los asalariados, directamente de la Dirección General de Impuestos Internos. Antes de iniciar nuestra disertación, nos encomendamos con una lectura bíblica que indica lo siguiente: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Santiago 1:5. Ya habíamos hecho una breve introducción sobre los aspectos que hoy nos corresponde trabajar. Sin embargo, para poder tener un aspecto de comprensión de la misma, es necesario remitirnos a algunos de los aspectos legislativos que rondan sobre esta temática. Sobre todo, ¿qué son las retenciones del impuesto sobre la renta? Primero, el impuesto sobre la renta es el impuesto que grava los beneficios o la renta que perciban las personas físicas o jurídicas en República Dominicana. Cuando hablamos de retención, nos referimos a las deducciones efectuadas por los agentes de retención a los pagos que realicen por concepto de salarios, sueldos y otros ingresos de una cantidad determinada por la ley, por los reglamentos o las normas emitidas por la administración tributaria. Agente de retención es aquel que está consignado por la ley a hacer la retención del impuesto y, como tal, pagarla a la Dirección General de Impuestos Internos. Cuando hablamos de retención del impuesto sobre la renta a los asalariados, nos referimos que los asalariados pagarán mensualmente el impuesto sobre la renta sobre el excedente de su salario que sobrepase la 12ª parte de la exención contributiva anual, que desde el año 2017 corresponde a 416.220. Una cápite: toda persona en República Dominicana que se le pague un salario sobre 416.220 en el año está exento de pagar el impuesto sobre la renta. Por consiguiente, todas las personas que se le paguen superior a este monto, pues gravará, de acuerdo a la escala impositiva, el impuesto sobre la renta. Están grabados además el salario, las comisiones, horas extras, bonificaciones, vacaciones y la proporción de la regalía pascual que exceda la 12ª parte de los salarios del año. O sea, el concepto que yo pague por salario Navidad que sobrepase a lo que esté establecido por ley, eso está grabado sobre el impuesto sobre la renta. Antes de realizar el cálculo de la retención a los asalariados, se debe excluir el monto cotizable de la Seguridad Social. O sea, que lo que usted pague por las contribuciones a la TCS, para yo poder determinar el impuesto sobre la renta, debo restarlo del salario. Los empleados que perciban salarios por su trabajo en relación de dependencia provenientes de más de una empresa o entidad deberán elegir un único agente de retención y hacerlo constar en el formulario IR10. Todo empleado que sea empleado en varias empresas a la vez deberá a través del formulario IR2, elegir la persona que por lo general es el agente de retención que le pague mayor salario, para que este sea quien le haga la retención por lo demás salario que él perciba. La retención se determina aplicando en forma progresiva la siguiente escala. Estamos hablando que toda persona que gane hasta 416.220 en el año, o lo que es lo mismo, 34.685 pesos mensuales, está exento de pagar el impuesto sobre la renta. Sin embargo, las personas que ganen de 416.220,01 hasta 624.329, pues se le computará el 15% del excedente de 416.220,01, un 15%.
Las personas que ganen de 624.329,01 hasta 867.123 pagarán 31.216 más el 20% del excedente de 624.329. Esto viene siendo la primera escala, que es un 15%. La segunda escala es un 20% del excedente de los 624.000 pesos más 31.216. Eso lo vamos a ver con mayor interpretación en lo que es nuestro ejercicio. Además, tenemos un ejercicio en nuestra cápsula que habla de la nómina de pago, donde se puede vislumbrar cómo se calcula o se determina el impuesto sobre la renta para personas físicas. Le invito a que ustedes lo puedan ver para una mejor ilustración. Luego tenemos la última escala, que es la renta que consciente que desde 867.123,01 en adelante, esas personas pagarán un 25% del excedente de ese monto más 79.726 de impuestos. Esa parte es lo concerniente a la primera escala, un 15%, la segunda escala un 20% y la última escala un 25% de lo pagado. Lo veremos más detallado cómo se aplica este cuadro sobre las retenciones de República Dominicana. Ahora bien, dentro del punto de vista de estos pagos que le estamos realizando a nuestra persona física, tenemos algunas exenciones. Entonces, exención de las retenciones del impuesto sobre la renta asalariado. Están exentos de este impuesto sobre la renta y por tanto no están sujetos a retención los ingresos por los siguientes conceptos. Los salarios y demás retribuciones en efectivo pagados a los asalariados que no excedan la exención contributiva mensual 34.685. Todo lo que yo pague por salario que sea inferior a ese monto está exento del impuesto. La regalía pascual o el salario de Navidad hasta el monto de la 12ª parte del total de salario percibido durante el año. Las indemnizaciones por accidente de trabajo están exentos de lo que es la retención del impuesto sobre la renta. Lo que usted paga por indemnización de preaviso y auxilio de cesantía, conforme a lo establecido en el Código de Trabajo y las leyes sobre la materia, también se encuentran exentas. Las asignaciones de traslado y viáticos, conforme los establece en el reglamento 139-98. Y los bienes, servicios o beneficios proporcionados por un patrono o por una empresa a una persona física por su trabajo en relación de dependencia que no constituya remuneraciones en dinero, en efectivo, en tanto estén grabados con el impuesto sobre retribuciones complementarias. Toda remuneración que usted le pague a una persona física que no sea en dinero, claramente esta persona física tiene que ser su empleado, siempre y cuando no estén grabados con el impuesto sobre retribuciones complementarias, usted debe, siempre y cuando usted grabe o pague el impuesto sobre retribuciones complementarias por este concepto, están exentos. Si usted no paga la retribución complementaria por ese concepto, ese monto que usted está pagando está grabado con la retención del impuesto sobre la renta asalariado. Si desea conocer las informaciones relativas a la retribución complementaria, consulte las informaciones que tiene disponible la Dirección General de Impuestos Internos para ello. Liquidación de las retenciones del impuesto sobre la renta asalariado. Para liquidar este impuesto, el empleador debe realizar los siguientes pasos. Preparar la nómina mensual utilizando los formatos de ayuda IR4, que es el cálculo de las retenciones mensuales del asalariado. Ingresar a la página de la Tesorería de la Seguridad Social, seleccionar la opción Novedades y cargar la nómina en el archivo de autodeterminación que tienen para esos fines. Luego ingresar a la oficina virtual de impuestos internos a través de la opción Declaración IR3. Verificar los datos correspondientes a la nómina de empleado del mes que será declarado. Consultar el formulario IR3 propuesto para estos fines y aceptar la declaración propuesta y generar la autorización de pago. O sea, que esto se hace automáticamente por la página de la Dirección General de Impuestos Internos. En este caso de este video, lo que vamos a hacerlo de manera manual para que el contador o cualquier persona que así le interese sepa cómo se confecciona cada una de estas herramientas. ¿Cuándo y dónde se paga? Con las autorizaciones de pago que hemos generado, tanto las retenciones de otras rentas como las retenciones de asalariado deben pagarse mensualmente
a más tardar el día 10 del mes siguiente del periodo declarado. O sea, de no hacerlo en este intervalo de fecha, o sea, después del día 10, nacen lo que son las penalidades. En este caso, 10% para el primer mes o recargo de mes y un 4% progresivo para los demás meses, más un 1.10 acumulativo por cada mes dejado de pagar. Este es nuestro ejercicio que tiene que ver con las informaciones para un periodo denominado diciembre de 2019. La empresa La Técnica realizó el pago de su nómina. En esto están los cargos o nombres de los empleados, vamos a decirle así, y los montos que por concepto de sueldo nosotros le pagamos. Las notas explicativas son muy importantes para poder hacer este ejercicio. Y la número 1 dice que la empresa otorgó bonificaciones a los siguientes empleados: al gerente general 73,000, al contador general 62,000 y al gerente de ventas 51,500. Esto es en adición a los sueldos pagados. La nota número 2, el vendedor recibió 33,400 por concepto de comisiones, más 10,000 pesos en efectivo por concepto de combustible. La nota número 3, tanto el asistente de contabilidad y la secretaria recibieron sueldos de otra empresa, de otro agente de retención, por 45,000 y 25,500 respectivamente, siendo usted su agente de retención. O sea, esa empresa, a esas personas le pagó otra empresa sueldo y nos eligió a través del formulario IR10 como agente de retención. Número 4, al vendedor se le pagó la suma de 25,800 por concepto de gasto de viajes, pero él otorgó unos comprobantes fiscales para sustentar dicho pago. 5, al mensajero la empresa le realizó un pago de 12,000 pesos por comisiones sobre cobros y a la vez 5,500 en efectivo de manera personal para reparar su motor, y se le pagó 10,000 pesos como reembolsos para cubrir gastos con comprobantes fiscales. Y por último, el gerente general arrastra un saldo a favor por compensar de años anteriores por 45,500. Los requerimientos de esta práctica son los siguientes: realizar los cálculos y retenciones del lugar, la nómina, llenar el formulario IR4, IR3 y el archivo de autodeterminación de la TCS, calcular recargos y moras hasta la fecha 18 de junio del 2021. Decíamos que el periodo en el cual estamos trabajando es diciembre de 2019, pero se está presentando el 18 de junio 2021. Quisiera hacer un aspecto importante de retroalimentación, que también esto está contenido en otro video alusivo a la nómina, pero es necesario que para poder trabajar con la nómina sepamos algunas informaciones. Por ejemplo, la nómina es el conjunto de pagos que se les realizan a los empleados, que incluyen tanto los ingresos como las deducciones realizables. Hay que ponderar que los empleados se les deduce por concepto de nóminas un 3.04% para el seguro familiar de salud, 2.87% para la AFP y el impuesto sobre la renta, siempre y cuando el sueldo que usted le pague mensual sea superior a 34,685, y cualquier otra deducción, pero es que estas sean autorizadas por la ley 1692, que es el Código de Trabajo. Tenemos las deducciones a los empleados y las obligaciones del empleador. O sea, aparte de las deducciones que usted le realiza al empleado, también el empleador contribuye a lo que es la seguridad social o la tesorería de la seguridad social, y contribuye de esta forma. Él aporta 7.09% por concepto de seguro familiar de salud, 7.10% por concepto de AFP, de 1.10 a 1.30 dependiendo del riesgo laboral por concepto de seguro de riesgo laboral, y 1% del sueldo ordinario y fijo por concepto de Infotec. ¿De dónde paga el empleador esta cantidad, este porcentaje? Del sueldo que le está pagando. Ahora bien, el concepto de salario sueldo hay que tener ciertas implicaciones o ciertas consideraciones a la hora de poder trabajar con lo que es la nómina. Salario o sueldo para la DGI constituye toda erogación o suma pagada directamente al empleado por la relación laboral, es considerado salario. O sea,
Toda erogación que usted pague directamente a sus empleados es considerado salario. Sin embargo, el salario gravable es la suma pagada menos las deducciones admitidas por la ley. La ley admite para el cálculo de las retenciones que las sumas aportadas por el empleado al sistema de la seguridad social está exenta del pago del impuesto sobre la renta. O sea, las retenciones del 3.04, el 2.87 está exento del impuesto sobre la renta a la hora de determinar el mismo al salario que usted le pague. Ahora bien, el salario según la TCS está estipulado de acuerdo a la resolución 7203 que fue promulgada el 29 de abril del 2003 y considera salario cotizable para el sistema de la TCS solamente el salario que ordinariamente usted le paga al empleado, el salario ordinario, las comisiones y los pagos de vacaciones. Otros conceptos que no sean referidos a estos tres que hemos indicado no son cotizables para la parte de la aportación de la TCS. Es muy diferente la temática del salario para la DGI, que considera toda erogación que usted pague directamente al empleado, y la consideración del salario que está estipulado en la TCS porque solamente abarca estos tres conceptos: salario ordinario, comisiones y las vacaciones. Esta es una información sobre la escala impositiva que vimos anteriormente cuando habíamos hablado de la primera escala un 15%, la segunda escala un 20% y la tercera escala un 25%. Eso lo vamos a ver más al paso y detallado de una mejor ilustración. Luego tenemos que para asunto de este ejercicio tenemos que considerar los topes establecidos para calcular las contribuciones y las retenciones de la TCS. Es decir, que el seguro de riesgo laboral, ARL, tiene un tope de 53.928. Toda persona que gane por encima de este monto, pues se le va a aplicar el porcentaje de la ARL a este monto. Si gana menos, a la parte de que gane. También tenemos un tope establecido para el seguro familiar de salud de 134.820 y tenemos un tope establecido para el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia o pensiones denominado aporte a los fondos de pensiones o AFP por 269.640. Toda persona a la hora de determinar la contribución o la retención debe ponderar estos topes establecidos por ley. Ya habíamos dicho que al empleado se le retiene 3.04% y 2.87% tanto de seguro familiar de salud como AFP. Esta es la parte de la escala impositiva de un manejo más directo. Sabemos que todo lo que pagamos sobre 416.220 hasta ese límite está exento, pero tenemos una primera escala que de 416.220 hasta 624.329 es un 15%. Lo que hacemos es la resta de 624.329 menos 416.220.01 y nos da 208.108.99. A ese monto usted le va a aplicar el 15% siempre y cuando sobrepase esa escala. La segunda escala, donde termina la primera, inicia la segunda, 624.329.01 hasta los 867.123. La resta de entre ambos da igual a 242.793.99. Se le aplica el 20%. Esa es la segunda escala. Y la última escala, todo lo que sobrepase los 867.123.01 se le aplica un 25%. Esta parte es lo que vamos a utilizar para fines de determinar el impuesto sobre la renta y que ya lo tenemos en otro video. Vamos a hacer la nómina de pago. Esta es la presentación de la nómina de pago con todas las características. Esta es una nómina de pago simple, donde están las retenciones de los empleados y las aportaciones del empleador, los topes establecidos, la fecha en la cual estamos haciendo la nómina y los diferentes rubros o partidas que entran a colación en la realización de una nómina de pago. Tenemos ahí el nombre y el sueldo. Eso automáticamente lo tomamos de nuestro ejercicio. En la parte que tiene que ver gerente general, vamos a ponerle que eso sea un nombre, y la parte del sueldo y lo vamos a copiar en nuestra nómina. Ahí está copiado los nombres y los sueldos ya preestablecidos. El primer concepto es dar respuesta a cada una de las notas. Decía la primera nota que se pagaron bonificaciones a los siguientes empleados:
gerente general 73.000, contador general 62.000, gerente de ventas 51.500. Aquí tenemos la parte que habíamos dicho de las informaciones de la nota número 1, y lo que vamos a hacer es llenar en la parte de bonificaciones lo correspondiente o lo que le hemos pagado al gerente general, al contador general y al gerente de ventas. Como no tenemos más monto correspondiente a la bonificación, hacemos la sumatoria. Luego tenemos la nota número 2. El vendedor recibió 33.400 por concepto de comisiones, más 10.000 pesos en efectivo por concepto de combustible. Aquí debemos hacer un aclarando. El concepto de comisiones está previamente preestablecida como una de las partes que está grabado con la retención. Sin embargo, aquí, aparte de las comisiones preestablecidas, el vendedor recibió 10.000 pesos en efectivo por concepto de combustible. Aquí no nos está diciendo que ese vendedor otorgó comprobantes fiscales para hacer alusión a ese gasto, sino que lo recibió en efectivo. La ley, en la parte de la Dirección General de Impuestos Internos, indica que toda erogación que sea pagada a los empleados en relación de dependencia constituye salario. Por consiguiente, esto lo vamos a poner como si fueran otros ingresos u otros salarios que recibió esta persona. Entonces aquí donde dice vendedor, buscamos la casilla de comisiones, pagamos las comisiones, y donde dice otros ingresos u otros salarios, vamos a poner los 10.000 pesos que se le pagó. Luego, en la tercera operación, tanto el asistente de contabilidad y la secretaria recibieron sueldo de otra empresa por 45.000 y 25.500 respectivamente. Para el asunto de nuestra nómina, esto no lo vamos a ponderar porque esto sí se considera o se pondera para hacer el archivo de autodeterminación y para llenado del IR4. Sin embargo, recordar que nosotros lo que estamos haciendo es las operaciones que nuestra empresa le realizó o le pagó a sus empleados. Como ellos recibieron ese dinero por concepto de sueldo por otro empleador, para este ejercicio y para este cálculo le es inherente, no se considera. Luego tenemos, o sea que para aspecto de nómina no aplica. El numeral 4, al vendedor se le pagó la suma de 25.800 pesos por concepto de viajes, se le pagó a él, pero él otorgó un número de comprobantes fiscales para dicho gasto. O sea, que esa persona lo que se va a considerar como si fuera un reembolso, porque él nos está dando comprobantes que deben ser los números comprobantes a nombre de dicha empresa para poder sustentar este gasto de viaje. Por lo tanto, para asunto de nómina, este aspecto no aplica. Tenemos también el número 5, el enunciado número 5. Al mensajero, la empresa le realizó un pago por 12.000 pesos de comisiones por cobro. Las comisiones sí aplican. Y a la vez 5.500 en efectivo de manera personal para reparar su moto. Y le pagó 10.000 como reembolso para cubrir gastos con comprobantes fiscales. La observación es la misma. Las comisiones están preestablecidas como que son parte del salario. Y el dinero que se le pagó directamente a él, aunque sea para reparar su moto, él lo recibió en efectivo. Eso también constituye otros ingresos. Sin embargo, la parte correspondiente a los 10.000 pesos donde él otorgó comprobantes fiscales para hacer valer el gasto de estos montos que se le entregó, pues estos 10.000 pesos no se constituyen o no se clasifican para asunto de nómina, porque los 10.000 pesos están representados por los comprobantes fiscales que él entregó a la empresa. Para nuestra apreciación, la parte que vamos a ponderar son los 12.000 pesos de comisiones y los 5.500 pesos por otros ingresos o por otros salarios que le pagamos. Vamos a llenar en la parte que tiene que ver con lo que es el vendedor, la parte que tiene que ver con el mensajero, los 12.000 pesos, y la parte que tiene que ver en las comisiones y la parte de otros ingresos por los 5.500. Entonces, la otra observación, la número 6, es que el gerente general arrastra un saldo por compensar de años anteriores de 49.500. O sea, él tiene un saldo de impuestos sobre la renta para compensar. Para asunto de nuestra nómina, esto no aplica. Sin embargo, para el IR4 sí hay que considerarlo, porque en el IR4 vamos a pagar las retenciones de impuestos sobre la renta que a él se le hizo.
y como él tiene un saldo de años anteriores, esto lo vamos a compensar, pero para asunto de nómina no aplica. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es sumar de manera vertical cada uno de los rubros, las comisiones, la parte que tiene que ver con otros ingresos, y ahora, de manera horizontal, vamos a sumar cada uno de estas partidas. El sueldo, más las comisiones, más las bonificaciones, más otro ingreso. Y esto nos va a dar igual al total de ingresos. Sumamos esta columna y esto nos da el total pagado. Ya nosotros tenemos las informaciones pertinentes de los ingresos que le fueron otorgados o pagados a cada uno de nuestros empleados. Ahora vamos a determinar o a establecer las retenciones de tanto de impuestos sobre la renta como las retenciones sobre TCS involucrado al respecto. También vamos a determinar las aportaciones del empleador por cada sueldo, y luego determinaremos el monto o el neto a pagar de la nómina. Entonces, vamos a darle contesta a la parte que tiene que ver con el cálculo de las retenciones empleados. Aquí vaciamos las informaciones de los empleados, el sueldo total que viene de la nómina, de la parte de total de ingresos, y aquí ponderamos los porcentajes aplicados para la TCS. 2.87% para FP y 3.04% para Seguro Familiar de Salud, donde se van a tener que ponderar los topes establecidos. O sea, vamos a hacer uno de los primeros cálculos. El sueldo del gerente general es igual a 358,000 pesos. Como esa persona excede al tope establecido de los 269,140, pues lo que vamos a hacer es que para multiplicar o determinar la FP, multiplicamos 2.87 por 269,400 y me da este monto que está aquí. Igual pasa con el contador general, que el sueldo sobrepasa el tope, utilizamos la parte del tope y entonces nos da igual. Pero en el caso de los gerentes de venta y todos los demás siguientes, todos están por debajo del tope establecido. Lo que hacemos es que a cada monto, como están por debajo del tope, le sacamos el 2.87%, o sea, los 146,500 por 2.87 es igual a 7,000 y pico. 128,900 por 2.87 es igual a 3,199,43, así sucesivamente. ¿Por qué? Porque estos montos están por debajo del tope. Cuando los montos de sueldo sobrepasan al tope, utilizamos el tope para multiplicar los 2.87. Cuando es por debajo, utilizamos los sueldos que usted pagó por 2.87. Eso mismo ocurre con el Seguro Familiar de Salud. Lo que pasa es que en el Seguro Familiar de Salud el tope es mucho menos. En vez de ser 269,400, es 134,820. Como todos estos salarios que están aquí, hasta el del vendedor, sobrepasan en los topes establecidos, multiplicamos el 3.04 por el tope, 134,820, y por eso es que nos da la misma cantidad. En el caso del vendedor que gana por debajo del tope, multiplicamos lo que él gana por el 3.04. El asistente de contabilidad, lo que él gana y los demás por 3.04, y determinamos aquí la parte que tienen que ver con las retenciones AFP y la retención de Seguro Familiar de Salud. Lo que hacemos es que la sumamos para determinar el total retención empleado, y eso para determinar el sueldo sujeto a retención del impuesto sobre la renta, lo que hacemos es restar el sueldo bruto del total TCS empleado. Recordar que para poder determinar el impuesto sobre la renta no podemos considerarlo al sueldo bruto, sino al sueldo bruto menos la deducción de la TCS, porque para la DGII esta retención que usted ha realizado a los empleados está exenta del impuesto, y por consiguiente el monto que debemos utilizar para determinar el impuesto sobre la renta es el sueldo menos las retenciones de la TCS. O sea, el sueldo sujeto a retención, impuesto sobre la renta. Por eso hacemos esta presentación, para que se vea y se vislumbre la parte de la retención de la TCS y el sueldo que está disponible para aplicar el impuesto sobre la renta. Este monto que está aquí, lo que hacemos es que lo copiamos en la nómina, aquí en la parte que tiene que ver con la parte de la TCS, seguridad familiar. Aquí tenemos los montos por cada uno, lo hemos copiado. Luego vamos a determinar el impuesto sobre la renta.
lo que se le debe retener por el impuesto de la renta de acuerdo a lo que hemos estipulado. Para esto vamos a utilizar la parte que tiene que ver con el sueldo sujeto a retención del formato anterior, no los sueldos brutos, sino la parte que tiene que ver la deducción de la TCS, y ese es el monto que le vamos a aplicar esta escala que está aquí para poder determinar. Sabemos que toda la persona que gana 34.685 está exento y que lo demás está la primera escala, la segunda escala y la última escala. Vamos a verificar, aquí hemos hecho una presentación donde tenemos los pagos sujetos a retención que provienen de este formato, esto que está aquí, lo hemos llevado a otro formato más practicable para poder hacer la retención del impuesto sobre la renta, ya la hemos hecho. Sin embargo, vamos a hacer el primer cálculo para que se vea de dónde salen estos montos que están aquí de impuestos sobre la renta. Lo que tenemos que hacer es tomar el sueldo mensual, que son 346.162,80. Esto lo multiplicamos por 12 meses y me da el sueldo anual, 4.153.953,65. Ese sueldo anual, sabemos que hay una exención contributiva, que todo el que gana 34.685 está exento y que es igual a 416.220 de acuerdo a esta escala, mírenlo aquí, exento. Esa parte exenta se le va a restar para que todo lo demás que nos reste sea igual al sueldo gravable al cual le vamos a aplicar las diferentes escalas en el caso que aplique. Restamos a los 4.153.953,65 la escala impositiva y esto nos da igual al subtotal de 3.737.333,65. Como este monto sobrepasa a la primera escala, pues restamos la primera escala, que son 208.000, que provienen de esta resta, de esta presentación que está aquí, y lo multiplicamos por el 15% de 208.188,99, me da igual a 31.216,35. Se lo restamos, al restar me queda 3.529.624. Como este monto sobrepasa la segunda escala, le restamos lo que está consignado en la segunda escala, que son 242.793,99 por un 20%, que me da 48.558,80. Y todo lo demás, todo lo que quede, se le aplica el 25% porque corresponde a la tercera escala. O sea, los 3.286.830,67 por un 25% es igual a 821.707,67. Sumamos los montos determinados en la 3 escala, los 31.216,35 más los 48.558,80 más los 821.707,67, y eso nos da igual a 901.482,81 total de retención anual. Como esto fue aplicado anual, lo dividimos entre 12 y nos da el total de retención mensual, 75.123,57, que es el monto que le hemos puesto en la parte de la retención. Todos estos cálculos lo hemos realizado bajo esa temática y hemos establecido esa parte de la retención. Si nosotros queremos comprobar que este cálculo es correcto, lo podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a buscar en Google lo que se llama calculadora de retenciones. Le damos a aceptar en calculadora de retenciones y nos sale esto que está aquí. Aquí lo que hacemos es que ponemos el monto mensual y aquí le ponemos el año en el cual estamos haciendo el cálculo. Recordar que es el año 2019. Y aquí lo hacemos. Le ponemos el cálculo de los 346.162,80, recordando que ese es el monto sin deducible de la TCS, lo que el empleado ganó menos la retención de la TCS, que es lo mismo que hemos visto aquí. Mírenlo aquí donde está. 346.162,80 fue lo que usamos para el cálculo manual y lo estamos haciendo también aquí. Le ponemos ese monto y le ponemos el año y le damos a calcular y automáticamente en la página nos calcula el monto a retener, 75.123,64, muy parecido a los 75.123,57 que hemos calculado, una diferencia de apenas de centavos. Como ya hemos hecho ese cálculo y hemos determinado que esos cálculos están correctos, lo que vamos a hacer es copiar
el cálculo de la retención en nuestra nómina. Aquí hemos copiado y nos da 202.749. Ahora sí podemos determinar el monto a pagar. Recuerde que el monto a pagar en la nómina sería los ingresos del empleado menos las retenciones por ley a cada uno de los empleados. Y lo que hemos hecho es restar a los 358.000 pesos los 7.728 productos del Seguro Familiar de Salud, 4.098,53 producto de la AFP y los 75.123,57 producto del impuesto sobre la renta. Y eso nos da el monto, el neto a pagar o la nómina a pagar. Esta parte que tiene que ver con las aportaciones la hemos puesto aquí para asuntos didácticos, pero esto no tiene que ver ni se relaciona con el monto que yo voy a pagar, porque estos son los gastos que usted va a registrar producto de las aportaciones de la empresa por cada sueldo pagado. Vamos a hacer los cálculos también relativo a ella para llenar estas informaciones, pero para asuntos de determinar el neto a pagar, me es inalienable, me es inherente esta partida que están aquí. Lo hemos puesto para que no quede en blanco las operaciones consignadas a las aportaciones del empleador y para fines de determinar el gasto que debe pagar el empleador por cada sueldo que pague. En ese sentido, tenemos determinado ya el neto a pagar. Vamos a calcular las contribuciones o las aportaciones del empleador por cada sueldo que hemos establecido. Lo mismo pasa aplicando los topes, tanto para Seguro Familiar de Salud, para AFP y para ARL. Todos los topes, lo que hicimos fue, ponderando esas informaciones, le calculamos el 7.09 para Seguro Familiar de Salud, 7.10 para AFP y 1.10 para ARL, considerando cada uno de los topes, y ya tenemos calculado lo que son las contribuciones de la empresa. Esas contribuciones, lo que vamos a hacer es copiarla y ponerle nuestra nómina, tal cual lo hemos hecho aquí. Esto es para asuntos de poder determinar o presentar nuestra nómina. Ya hemos hecho la nómina de pago. Vamos a hacer ahora el archivo de autodeterminación de la TCS. Es un archivo que se baja de la TCS y lo que hacemos es una copia fiel de nuestra nómina con las informaciones. Le ponemos el RNC de la empresa, el periodo del cual estamos trabajando y la cantidad de empleados de acuerdo a lo que yo tenga en mi nómina. Si vemos, tenemos 8 empleados en nuestra nómina. Ponemos la parte que tiene que ver con la numeración. Todo esto es porque son cédulas. Esto le ponemos la cédula del empleado, el nombre, conserje, le hemos puesto el nombre, el sexo, la parte del sueldo que le hemos pagado tal y cual, usted lo pone en la nómina, la parte de las remuneraciones, lo que usted le ha pagado, tanto de bonificaciones, lo que usted le pagó de comisiones y de otros salarios, todo lo que usted le pagó va aquí. Y entonces aquí ponemos las remuneraciones o sueldo que le pagó otra empresa. En el caso de ellos solamente tenemos al caso del asistente y de la secretaria que, de acuerdo al enunciado, a esa persona recibieron sueldo de otra persona. Aquí ponemos el sueldo cotizable, porque es el que se utiliza para calcular el Infoté, recordando que la empresa paga un 1% de Infoté del salario ordinario. Por eso no entran aquí las otras remuneraciones, sino el salario cotizable. Y aquí ponemos si esa persona es normal, si es un empleado normal, si es un extraordinario, si trabaja por tiempo completo o no. Y como son empleados normales, aquí tenemos esa información. Luego le damos a generar archivo, luego que tengamos eso, y nos genera un archivo con el RNC y el periodo fiscal en donde usted tenga esa información. Si usted lo tiene, esa información en ese archivo, pues ahí, ese archivo en TXT está generado. Lo que vamos a hacer es entrar a la página de la TCS con las informaciones del lugar, el RNC, la cédula y la clave, y estamos aquí. En donde dice gestión de archivo, presionamos gestión de archivo y nos sale consultar envío o enviar archivo. Vamos a darle a enviar archivo y automáticamente, donde dice seleccionar, vamos a seleccionar el archivo que hemos producido en TXT. Aquí debemos determinar si es un archivo de determinación mensual
o si es un archivo de determinación retroactiva. Mensual es cuando usted está presentando en tiempo, en línea, las informaciones. Y retroactiva es cuando usted está presentando informaciones de meses ya vencidos. En el caso de nosotros, es una autodeterminación retroactiva, porque estamos en una fecha y estamos presentando una información del 2019. Le damos ahí y automáticamente cargamos el archivo, y luego que se carga, nosotros podemos consultarlo en lo que es la gestión, en consulta de archivo, y automáticamente todas las informaciones de nuestra nómina está digitada en nuestro sistema de la seguridad social. Luego vamos a la página de la DGII. Este es el ambiente de la página de la DGII. Consultamos declaración IR13. Luego ponemos el periodo, el mes en el cual estamos trabajando. Recordar que estamos trabajando en el 2019, diciembre. Le damos a proceder y automáticamente calculamos y extraemos el IR3, que fue lo que usted mandó de la TCS a la DGII. Y ya automáticamente usted tiene todas las informaciones del IR3 o la declaración de las retenciones asalariados. En el caso que nos ocupa, nosotros vamos a llenar el IR4 de manera manual para que se vea qué es lo que involucra esta situación y porque esta es la naturaleza del video. Aunque ya sabemos que si usted lo hace de esta manera, donde accedemos a la página de la DGI, esa parte del IR4 ya usted no tiene que realizarlo porque eso se realiza automático. Entonces aquí presentamos un IR4 con las informaciones de la nómina y del archivo de autodeterminación. Vamos a llenar el IR4. Lógicamente, este IR4 tiene las informaciones de la agente de retención, que es la empresa en la cual trabajamos, el RNC de la misma, o sea, el Registro Nacional de Contribuyentes, el periodo que estamos trabajando, hasta dónde estamos trabajando, la parte que tienen que ver de la nómina. Aquí tenemos sueldo pagado por el agente de retención, tenemos otras remuneraciones pagadas por el agente, que no son los sueldos generales, remuneraciones pagadas por otro empleador, se suma y esto constituye el total pagado de mes. Restamos la retención social de la seguridad social, que ya la hemos determinado, sueldos y otros pagos sujetos a retención si existen, y esto nos da la liquidación del periodo. Si esa persona tiene un saldo a favor, se le resta para determinar la diferencia a pagar de la retención del impuesto sobre la renta. O sea que vamos a utilizar parte de las informaciones de la nómina y parte de las informaciones del archivo de autodeterminación. Aquí ponemos la cantidad de empleados de la nómina y la cantidad que están sujetas a retención. Eso lo veremos ahora. Aquí vamos a establecer las informaciones de las nóminas, primero de la parte de la agente de retención, la empresa. Inicia en diciembre de 2019, hasta diciembre de 2019. Ponemos las informaciones de la nómina concerniente a los nombres del empleado, la cédula, los sueldos que pagamos, tal y cual dice la nómina, las otras remuneraciones extraídas también de la nómina, y aquí están las remuneraciones pagadas por otro agente que lo presentamos en el archivo de autodeterminación. Automáticamente el formulario suma todas esas columnas como ingreso y nos instituye, determina lo que es el total pagado en el mes. Sacamos aquí la parte de las retenciones de la seguridad social. Esta parte hemos dicho que viene prácticamente de la determinación. Esto es la sumatoria total de sueldo pagado por el agente de retención, más otras remuneraciones, más remuneraciones pagadas por otro agente, nos da igual a total pagado en el mes. Esta parte también la ponderamos de la nómina porque ya hicimos los cálculos de las retenciones tal y cual como usted lo vio. Entonces, esto nos da igual. El total pagado en el mes menos la retención de la seguridad social nos da igual a sueldos y otros pagos sujetos a retención, que son 1.203.266,99. Tenemos entonces en este caso la determinación del impuesto liquidado. Aquí hay una situación que debemos ponderar. La parte de la liquidación del impuesto lo hemos hecho en la nómina. Lo que pasa es que en la nómina solamente ponderamos lo que es el sueldo que nosotros le pagamos a nuestros asalariados. En este caso, para el asunto del IR4, debemos considerar el pago realizado por otra empresa. Vamos a suponer
que ese pago realizado por otra empresa ya tiene la deducción de la TCS incluido y que eso fue lo que se le pagó menos la retención de la TCS. Tenemos entonces que volver a calcular la parte que tienen que ver con la asistente de contabilidad y la secretaria, porque estos montos no estaban considerados a la hora de determinar la nómina, ni deben estarlo, porque no nos corresponde como agente de retención. Solamente para el llenado del IR4 sí debemos ponderarlo y por lo tanto debemos calcular de nuevo la parte que le concierne al impuesto liquidado, al impuesto sobre la renta de estas dos personas. Suponiendo que la hemos hecho tal y cual lo hicimos la otra vez y ya tenemos esa explicación, ese monto es el nuevo cálculo porque ya están consideradas los ingresos del asistente de contabilidad y de secretaria que tuvieron otros ingresos pagados por otra empresa y aquí nos da un nuevo cálculo de impuestos sobre la renta. Ese es el cálculo que debemos ponderar y poner aquí. Entonces, ya tenemos el impuesto sobre la renta calculado para cada persona. Fíjense que de las 8 personas hay 7 que tributan, porque hay otro que como gana por debajo de los 34.685 está exento. Por lo tanto, en el número de asalariados tenemos 8, pero en el número de asalariados sujetos a retención tenemos 7, porque hay uno que está exento. Entonces, hay una información que tiene que ver con el saldo a favor del empleado gerente general, lo ponemos aquí y automáticamente se resta la liquidación del periodo menos el saldo a favor, resta y da la diferencia a pagar. Si tuviéramos un nuevo saldo a favor, esto se sumara, pero en este caso se resta para determinar la diferencia a pagar y tenemos que pagar por el impuesto sobre la renta retenido de esos asalariados 169.599,31. Esas informaciones que están hechas en este libro, en este formato IR4, no se presentan en la Dirección del Impuesto Interno, sino más bien que se realiza como una herramienta de control. Lo que sí se presenta en la Dirección General de Impuesto Interno es el formato IR3, que es la declaración y o pago de retenciones asalariados. Este formato que está aquí, que se llama el IR3, son las informaciones que se derivan del IR4. O sea, este formulario se llena automáticamente con las informaciones del IR4. Ponemos la parte que tiene que ver con los datos generales, que son las informaciones de la empresa, total de asalariado, que fueron los empleados totales de la nómina. El sujeto a retención es el total de la cantidad de empleados que están sujetos a retención, los sueldos pagados por el agente de retención, que fueron los sueldos que se pagaron de acuerdo al IR4, las otras remuneraciones y los otros remuneraciones de otra gente, los sueldos pagados por otra gente, y eso nos va a dar igual al total pagado en el mes. Esas informaciones todas se ponderan y se determinan del IR4. Si esta declaración IR3 está siendo trabajada en tiempo oportuno, se presenta normalmente, pero si es inoportuno o fuera de fecha, como es nuestro caso, tenemos que calcular los recargos y los intereses indemnizatorios. Aquí tenemos ya del IR3 lleno con las informaciones de la empresa, el periodo, la fecha en que debió presentarse. Entonces aquí tenemos 8 empleados asalariados, 7 que son sujetos a retención, los 38.500 pesos que están en la columna C de lo que es el IR4, las otras remuneraciones que están en la columna D, que fueron lo que se pagó por otros conceptos, más las remuneraciones pagadas por otros agentes, que fueron los sueldos pagados por otros empleadores a los 2 empleados que hablamos, y esto automáticamente suma el total pagado. Aquí ponemos aquí lo que está consignado en la línea 7, en la columna 7, que son total pagado o total sujeto a retención. Todo eso viene del IR4. Automáticamente el impuesto que hemos determinado, luego el saldo computable, y eso nos dio igual al impuesto a pagar. Como esta declaración fue realizada en tiempo inoportuno, vamos a proceder a calcular los recargos y los intereses. Fíjense que aquí hacemos una comprobación de los 169.599,31 que tiene el formulario o la declaración jurada IR3
con el monto que tiene el formato IR4, que deben coincidir, porque todas estas informaciones sirven de preámbulo para poder trabajar el IR3. Para calcular los recargos, tal y cual lo hemos hecho en anteriores ocasiones, ponderamos que es un 10% para el primer mes o fracción de mes y 4% progresivo para determinar la mora. Lo que hacemos es, ponemos diciembre, que es el mes el cual se está trabajando y se presentó el 18 de junio del 2021. Vamos a calcular el tiempo transcurrido desde la fecha de trabajo hasta la fecha de presentación. Debió presentarse en enero 2020 sin recargo. Entonces, el primer mes es el 11 de enero, un mes por 10%. Del 11 de enero hasta el 11 de diciembre de 2020, tenemos 11 meses por 4%, que nos da 40%. Y de el 11 de enero hasta el 18 de junio, que es la fecha que estamos presentando, hay 6 meses por 4%, que nos da 24. 10% más 40% más 24% nos da igual a 74% de recargo. Y sumamos la cantidad de meses acumulada de la fecha de presentación, de la fecha del mes hasta la fecha de presentación, y tenemos 16 meses. Esos 16 meses es lo que vamos a utilizar para poder determinar los intereses indemnizatorios que la ley establece, que es 1.10% por cada mes. O sea, multiplicamos 16 meses por 1.10% y esto nos da igual a 17.60. Ya tenemos determinado lo que son las moras, los recargos por mora en porcentaje y los recargos por intereses indemnizatorios. Lo ponemos aquí en nuestra hoja de cálculo, en nuestro IR3, y automáticamente el formulario hace los cálculos del lugar. 74% de 169.599,31 es igual a 125.503,49. Aquí va 17.4. 17.4% de 169.599,31 es igual a 26.849,48. La sumatoria de la diferencia a pagar más los recargos más los intereses indemnizatorios nos da igual al total a pagar, 324.952,28. Esta ha sido nuestra presentación en cuanto a las operaciones de retenciones de impuestos sobre la renta, sobre estos asalariados de la empresa, la confección de una nómina simple, por consiguiente, la realización del IR4 como un formato de control interno de la empresa, luego el IR3, que es la declaración o pago de las retenciones, y el archivo de autodeterminación de la TCS, que es la información que remitimos a la Tesorería de la Seguridad Social. Muchas gracias por la prestancia de su tiempo. Dios les siga bendiciendo en abundancia.